Bueno, muy buenos días, chicos. Esta es la segunda vez que les grabo la clase porque me equivoqué en unos cuadros, así que espero que sea más corta esta que hice. No, mentiras, así no se comienza la clase. Muy buenos días, cualquier día que sea, hace muchísimo frío. Hoy vamos a ver histericia. La histericia la vamos a dividir en dos partes la clase porque se hace bastante extensa. La histericia propiamente dicha y después vamos a tener la histericia en el recién nacido. Bueno, la histericia se me va a definir como la coloración amarillenta de la piel y las mucosas cuando tenemos concentraciones de bilirrubina mayor a 2 miligramos mililitro. Aquí tenemos que recordar los valores normales de bilirrubina total. Recuerden que es hasta 1 miligramo mililitro y que el valor de bilirrubina total va a estar dado por la suma de dos bilirrubinas, lo que se denomina bilirrubina indirecta y lo que se denomina bilirrubina directa. La indirecta también es denominada la no conjugada y la directa la conjugada. Ahora, va a saltar el que me va a decir, bueno, y entonces, si tú me dices que es la concentración amarillenta de las pieles y las mucosas es cuando tenemos una concentración mayor a 2 miligramos de litro, ¿qué va a pasar entre el valor entre 1 y 2? Porque el valor de laboratorio normal es hasta 1 miligramo de litro. Eso es lo que se define como histericia subclínica o pseudohistericia cuando tenemos valores entre 1 y 2. Esto se puede dar por procesos inflamatorios, ¿sí? Por procesos infecciosos, pero que no tienen una constancia a lo largo del tiempo. Pues pides un laboratorio y, vaya casualidad, tiene un aumento de la bilirrubina, pero nada patognomónico. Pero si se los preguntan, es la denominada histericia subclínica. Algo importante y fundamental es que cuando realizan el examen físico de un paciente, tiene que ser por medio de luz natural, no por luz artificial, porque la luz artificial tiende a hacer errores sobre observar esa coloración amarillenta, más que todo en pacientes de piel morena. Una vez que sabemos la definición, vamos a ver la fisiología. ¿Por qué? Porque si entendemos la fisiología, podemos entender la fisiopatología. ¿Y de qué vamos a ver la fisiología? Vamos a ver la fisiología del grupo M, que el grupo M es de donde proviene la bilirrubina, porque si entendemos de dónde viene la bilirrubina, podemos entender por qué vamos a tener concentraciones mayor a 2 miligramos de litro. En nuestro cuerpo tenemos las denominadas hemoproteínas. Dentro de las hemoproteínas, la principal va a ser la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. Cuando esta hemoglobina tiene un proceso de metabolización, por ejemplo, por lisis de el glóbulo rojo porque ya cumplió su vida media y no puede pasar el proceso de filtración del vaso, se me va a dividir en los aminoácidos que me van a ir al pool de aminoácidos y me van a permitir la nueva síntesis de proteínas y el grupo M propiamente dicho. El grupo M empieza un proceso de metabolización por medio del sistema de las hemoxigenasas, en cual me lo convierte en biliverdina. Esta biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, que es una enzima que necesita NADPH más H y me va a liberar NADP, se me va a convertir en la denominada primera bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta que tiene ciertas características, la cual es tóxica y que no es soluble en el agua. Por ende, para andar por la sangre tiene que ir unida a albúmina. Entonces, esta bilirrubina unida a albúmina va a ir por medio de la sangre y por la circulación general va a ir al hígado. Y en el hígado vamos a tener tres procesos en la metabolización de esta bilirrubina indirecta. El primer proceso va a ser de captación, el segundo de conjugación y el tercero de excreción. Entonces la bilirrubina llega al hígado y para ser captado lo va a hacer por medio de unas ligandinas, que va a ser la ligandina YZ. ¿Por qué les hago hincapié en cierto tipo de nombres? Porque cuando veamos las causas vamos a ver que es fundamental para algunas alteraciones congénitas. Cuando viene este proceso de captación, lo hace sin la albúmina, solo la bilirrubina indirecta. Y esta bilirrubina indirecta vamos a hacer el segundo proceso, que es el proceso de conjugación.
¿Por qué? Porque yo les dije que la bilirrubina indirecta tenía ciertas características, que no era liposoluble y que era tóxica. Entonces el cuerpo tiene que hacer eliminación de esta bilirrubina indirecta. Recuerden que el hígado es el gran metabolizador de los desechos del cuerpo, y para que pueda ser eliminada de nuestro cuerpo la tiene que transformar, y lo va a hacer por medio de una enzima que es la UDP glucuroniltransferasa, en la cual va a necesitar dos moléculas de glucoronato, y me va a convertir la molécula de bilirrubina indirecta en diclurónico de bilirrubina, que este diclurónico de bilirrubina es la denominada bilirrubina directa o conjugada. Diclurónico de bilirrubina es la denominada bilirrubina directa. Entonces acá ya podemos ver las dos bilirrubinas que tiene nuestro cuerpo: la bilirrubina indirecta o no conjugada, y la bilirrubina directa o conjugada, que esta puede ser eliminada de nuestro cuerpo. Estaba tomando agua. Ahora, esta bilirrubina directa va a andar por medio de los hepatocitos y canalículos por una proteína, que es la proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos, y va a ir a la vesícula biliar en un proceso de almacenamiento, para después ser eliminada. Entonces, cuando ustedes dicen esto en el examen, ¿por qué los bochan? Porque dicen, ah, sí, ¿y cómo está cómo llega la bilirrubina directa a la vesícula? Y lo que les están preguntando acá no es nada más que la vía biliar. Recuerden que la vía biliar está conformada por el conducto hepático derecho con el conducto hepático izquierdo, que sería acá derecho e izquierdo, que los dos juntan el conducto hepático común, ¿bien? Y podemos llegar a la vesícula, ¿por dónde? Por el conducto cístico, bien, que, bueno, vamos a llegar acá a la vesícula, que la unión del conducto cístico con el conducto hepático común me une el conducto colédoco, que el conducto colédoco con el conducto del páncreas van a desembocar ¿en dónde? En el duodeno, en la segunda porción, en la ampolla de Vater. ¿Eso se los preguntan? Sí, y para que ustedes tengan una pregunta de más en el examen, van a ir y va a ir a la vesícula biliar, y me va a ser eliminado en el intestino. Así, punto. ¿Qué va a decir el docente? Dígame cuál es la vía biliar, y ustedes se la responden. Son puntos a favor. Otra pregunta que les hacen es que tienden ustedes a confundirlo, y se los quiero aclarar. La bilirrubina directa ¿es la bilis? No, no es la bilis, forma la bilis, ¿bien? La bilis está conformada por colesterol, ácidos biliares, agua, sodio, potasio, cobre y otros metales también, y otros productos de desecho. Pero hace parte de la bilis, pero no es solo la bilis. Acuérdense que tiene colesterol. Y les van a preguntar, ¿y cuáles son las funciones de la bilis? Las funciones de la bilis fundamentalmente son emulsión de grasas y eliminación de desechos. Ahora sigamos con nuestra bilirrubina directa, que es expulsada en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, que va a ir por el intestino delgado, y después va a llegar al colon, en el cual tenemos una gran cantidad de bacterias que me van a hacer una reducción, ¿sí?, de esta bilirrubina directa, y me la van a convertir en urobilinógeno, que este urobilinógeno tiene dos vías: o puede ser reabsorbido por el intestino, o puede conformar las heces. Si conforma las heces, es el que va a ser el urobilinógeno, el que me va a generar la pigmentación amarillenta de las heces cuando entra en contacto con el oxígeno. Bien, y la otra porcentaje de urobilinógeno que va a ser absorbido va a ir a la circulación general, y cuando es absorbido en la circulación general va a tener dos vías: o va a ir nuevamente ¿a dónde? Al hígado, y va a comenzar otra vez el proceso de captación, conjugación y excreción, y esto es lo que se denomina circuito enterohepático, cuando el urobilinógeno es reabsorbido y vuelve otra vez al hígado, y viene todo el proceso. Bien, o
Si va por la circulación general, puede ir a otro lugar que no sea el hígado. ¿Cuál va a ser? Por medio al riñón. Y en el riñón va a cambiar de nombre. No se le va a denominar urobilinógeno, sino que se le va a denominar urobilina. Y es la urobilina la que me le va a dar la coloración amarillenta a la orina. Entonces, chicos, este es la fisiología del grupo M, de donde viene la bilirrubina. ¿Por qué lo tienen que saber? Porque si cuando estamos en el examen decimos que la histericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas cuando tenemos una concentración mayor a 2 miligramos de litro de bilirrubina, ¿de dónde proviene? De acá. Y esto les va a permitir hacer la interpretación que vamos a hacer más adelante cuando la clasifiquemos y vemos sus causas y por qué se generan. Bien, entonces recordamos que vienen del grupo M, que esta es la bilirrubina indirecta o no conjugada, que el diclorúnico de bilirrubina es la bilirrubina directa o conjugada y que se conjuga para poder ser eliminada. Bueno, una vez que sabemos la fisiología, vamos a ver un poco el enfoque diagnóstico de la histericia. Acá se necesita mucho de otro tipo de herramientas. La primera herramienta es la anamnesis. Cuando veamos la clasificación, les voy a dar ciertas preguntas que nos permiten orientarnos para clasificar la histericia. También el examen físico es fundamental. Ya les dije, recuerden evaluar un paciente con histericia por medio de la luz natural. Tienen que hacer una excelente palpación del hígado. Obviamente el vaso no se palpa, pero bueno, el hígado, a ver el vaso en cómo está, ¿sí? También si el paciente tiene prurito o no, porque la bilis también cuando no es reabsorbida genera prurito por las sales biliares y demás. El examen de laboratorio es una pata fundamental para poder clasificar a la histericia, por eso es importante que vean la clase anterior de laboratorio y los métodos por imágenes también me van a ayudar un poco a hacer el diagnóstico diferencial. Cuando digo métodos por imágenes sería la ecografía y sería ecografía abdominal. Todo esto me permite clasificar a la histericia como histericia prehepática, histericia hepática e histericia poshepática. Primero y fundamental, les voy a hablar de los dos polos para después centrarnos en la histericia hepática. Bueno, comencemos. La histericia hepática también la pueden encontrar con el nombre como flavínica. Muchos docentes, y eso es de mala leche, les dicen, háblame de la histericia flavínica y ustedes quedan, ¿qué? ¿Qué es la histericia flavínica? Pues no es nada más que la histericia prehepática. Y vamos a dar un pare y vamos a recordar un poco la fisiología del cuadro anterior. A ver, ¿qué era? Era todo el cuadrito. ¿Qué se les ocurre que sería prehepática? Todo lo que ocurre antes de que este metabolismo del grupo M llegue al hígado. Entonces, ¿cuál se les ocurre que sería la principal causa de la histericia prehepática? ¿Qué me puede generar un aumento de la bilirrubina? A ver, lo escucho. ¿Un aumento de qué? Del metabolismo del M. ¿Y cómo podemos tener un aumento del metabolismo del M? Puede ser por un aumento de la ¿qué? ¿De dónde viene fundamentalmente la hemoglobina? Y si viene de la hemoglobina, ¿de dónde viene fundamentalmente los glóbulos rojos? Entonces, la causa principal y fundamental de la histericia prehepática, ¿qué va a ser? La hemólisis. ¿Por qué? Porque si tenemos un aumento de la hemólisis, tenemos un aumento de las hemoproteínas. Tenemos un aumento de las hemoproteínas, en este caso la hemoglobina, vamos a tener un aumento de la metabolización del grupo M. Si tenemos un aumento de la metabolización del grupo M, vamos a tener como resultado mayor cantidad de bilirrubina, porque al tener más, el cuerpo lo tiene que empezar a metabolizar. ¿Vean? Y esto me va a dar mayor cantidad de bilirrubina. Por ende, si me va a dar mayor cantidad de bilirrubina, vamos a tener que esa coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Ahora, vamos a ir más en detalle. Ustedes no pueden decir solo hemólisis. Bueno, ¿por qué podemos tener hemólisis? Y aquí
vamos a desenglobar un poco. Podemos tener hemólisis por una causa infecciosa. Un ejemplo puede ser el paludismo. El paludismo me da mucha hemólisis. Otra puede ser por la ingesta de medicamentos, pues entonces una hemólisis de causa medicamentosa, que en este caso son la sulfa, que son algunos tipos de antibióticos. También algo fundamental que me puede generar hemólisis, que eso lo voy a dar en una clase posterior, la siguiente, que es la histericia en el recién nacido, y es cuando tenemos incompatibilidad RH o cuando tenemos incompatibilidad ABO, y vamos a hablar un poco también del kernicterus y toda esta cuestión, que creo que su caso clínico habla mucho sobre esto, y también puede ser cuando tenemos una esplenomegalia. ¿Sí? Recuerden que el glóbulo rojo no puede muchas veces pasar el filtro del vaso cuando ya pasó la vida media de 90 días o cuando tiene algún tipo de trastorno, o si el vaso está aumentado de tamaño en una esplenomegalia, también me puede generar mayor lisis de los glóbulos rojos. Entonces, para repasar un poco, histericia preeclámptica o flavínica. Causas fundamentales, hemólisis. Bien, porque al tener más hemólisis vamos a tener mayor oferta del grupo M, por ende más bilirrubina. Ahora, vamos al enfoque diagnóstico que yo les dije estaba en 4 causas. Era 4 pilares. Anamnesis. Bien, después de la anamnesis, que vamos a tener el examen físico. En el examen físico, ¿cómo se les ocurre a ustedes que está este paciente? Este paciente va a estar un histérico pálido. ¿Por qué? Porque al tener poca cantidad de glóbulos rojos, parece que va a estar anémico el paciente, como si tuviera anemia. Va a estar pálido y va a estar amarillo. ¿Se puede estar pálido y amarillo? Sí, se puede estar pálido y amarillo. Bien, después vamos con la tercera pata, que era el laboratorio. Y vamos a empezar a desenglobar un poco el laboratorio, pero quiero que hagan una interpretación, porque el laboratorio es una herramienta, pero no es solo saber los valores normales, es poder interpretar qué significa un aumento, una disminución con el contexto clínico que tenemos. Dijimos que el laboratorio se basaba en un hemograma, ¿sí? Un hemograma completo, bien, en el cual estaba dado con plaquetas, que íbamos a tener diferentes tipos de series, pero ahora se los puse más dirigido hacia sobre la histericia prehepática, y vamos a tener también lo que era el hepatograma, que estaba conformado por la bilirrubina total, que era la suma de la directa y la indirecta. También teníamos las transaminasas, que son las TGO, la TGP, la fosfatasa alcalina, que la fosfatasa alcalina, quiero que ustedes interpreten que la fosfatasa alcalina va a significar obstrucción. Quiero que se acuerden de eso. Fosfatasa alcalina, obstrucción. La amilasa, que va a ser del páncreas, ¿bien? Y también es una proteína que cuando está aumentada quiere decir que hay lisis o hay algo que está afectando al páncreas. Quiero que sí tengan esa interpretación. Después la LDH, que la LDH significa lisis de glóbulos, puede ser lisis de glóbulos rojos o lisis. También quiero que tengan eso. También vamos a preguntar las características en la anamnesis de la orina y de las heces, y como otro pata fundamental en el enfoque diagnóstico les dije que eran las imágenes, en este caso la ecografía. Entonces vamos a desenglobarlo un poco más. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que va a estar el hemograma? A ver, si la principal causa del hemólisis va a estar disminuido. El hematocrito, que es la suma de todos los glóbulos rojos, ¿cómo se les ocurre que va a estar disminuido? La bilirrubina total, ¿cómo va a estar? Pues si es un paciente que está histérico, ¿cómo va a estar? Pues va a estar aumentada. De ahora en más, la bilirrubina le vamos a poner 4 flechitas. Pero yo lo que quiero que interpreten, que es lo que les va a preguntar en el examen, que por eso fue que yo les hice el cuadrito de la fisiología del grupo M, es a predominio de quién. Cuando dicen a predominio de quién o les preguntan, es porque no quiero ser reiterativa, pero quiero que entiendan muy bien este concepto. Si la bilirrubina total está dada por la suma de la bilirrubina directa o indirecta, ¿cuál es la que me generó este aumento mayor a 2 miligramos del litro?
Entonces, vamos a ver que si estamos en la causa prehepática y yo les digo que es por hemólisis, porque esto se me rompe, ¿qué va a pasar? Recordemos un poco la fisiología. Vamos a tener mayor cantidad de ¿quién? De bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho grupo M, porque muchos glóbulos rojos se rompen. Entonces, como tal, vamos a tener mucha metabolización del sistema de hemoxigenasa, biliverdina reductasa y bilirrubina indirecta. Vamos a tener, pero al tener mucha cantidad de bilirrubina indirecta va a llegar, ¿qué sigue acá? El hígado. Entonces el hígado también va a tener más para metabolizar, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que va a saturar los procesos para metabolizar y no va a poder seguir metabolizando. Y vamos a tener, siguiendo dando una lisis, entonces vamos a tener un aumento de la bilirrubina total, vamos a tener un aumento de la bilirrubina directa porque llega más para metabolizar, por ende vamos a generar mayor bilirrubina directa, pero va a ser a predominio indirecto porque va a llegar un momento en el cual vamos a saturar los complejos de metabolización y vamos a seguir generando esa lisis y vamos a tener más bilirrubina indirecta porque en este paso va a quedar trabado, ¿sí? En donde acá se encuentra el hígado. Entonces, el aumento de la bilirrubina total va a ser a predominio indirecto. O sea que cuando ustedes vean el valor normal, ponele 2.5 y recordemos el valor normal de la indirecta que era 0.2, va a estar, no sé, 1.5, ¿sí? La bilirrubina directa va a tener un aumento porque va a haber más oferta, pero no va a ser la que más va a estar aumentada. Quiero que entiendan eso. Eso es una de las cosas claves que les va a permitir hacer el diagnóstico entre prehepática, hepática y poshepática y espero que lo hayan interpretado bien. Ahora vamos con las transaminasas. Las transaminasas son enzimas que se encuentran en el hepatocito, ¿no? Y dijimos que eran dos, la TGO y la TGP. Nosotros en esta causa prehepática tenemos lisis de los hepatocitos. No tenemos lisis de los hepatocitos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo van a estar las transaminasas? Normales. Yo que les dije de la fosfatasa alcalina, que significaba obstrucción. En este caso, en algún lugar tenemos obstrucción, no. Por ende, el valor de laboratorio va a ser normal. La amilasa, ¿qué les dije yo de la amilasa? Que era una enzima que se encontraba en el páncreas. Vamos a tener que valores que del páncreas. ¿Cómo está el páncreas? Bien, normal, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo va a estar el valor? Normal. La LDH, yo que les dije que significaba que te permite interpretar lisis de glóbulos rojos. Acá tenemos lisis de glóbulos rojos, sí. Entonces, ¿cómo va a estar? Aumentada. ¿Estamos? Ahora, en la anamnesis le vamos a preguntar al paciente la orina, de qué color es la orina, y el paciente te va a decir, pues como un color más pardo, como cuando uno se deshidrata, ¿sí? ¿Por qué? Cuando uno se deshidrata, que toma poco líquido, que vamos a ver que va a estar como el color amarillento más patognomónico, o sea, más fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor cantidad de oferta, mayor cantidad de metabolización, al tener mayor cantidad de bilirrubina directa, acuérdense que pasa acá, pasa la bilirrubina directa, pasa al intestino, a la circulación general y va al dónde, al riñón y es la que le da la coloración. Vamos a tener más cantidad de bilirrubina, por ende mayor coloración, pero nada raro, ¿sí? Un color pardo, ¿bien? Ahora, las heces, ¿cómo van a estar? Vamos a tener lo que se denomina hipercolia o pleocromía, que se debe al incremento de los pigmentos biliares, por lo que yo dije anteriormente. Bien, o sea, va a estar como si fuera muchísimo más oscura. Bien, es como la que se denomina color Coca-Cola, te lo van a decir algunos o demás. Y la ecografía, cuando hacemos una ecografía a nivel abdominal, el hígado, ¿tenemos un aumento del hígado? No, la vesícula, ¿cómo va a estar? Bien. Entonces la ecografía va a ser normal. ¿Vieron por qué el enfoque diagnóstico se basa en 4 cosas? Anamnesis,
examen físico, en este caso laboratorio y ecografía. Así es que vamos a hacer la interpretación de las clasificaciones de la ictericia. Entonces ya tenemos la primera, prehepática o flavínica, acuérdense. Primera causa, hemólisis, y es un paciente histérico anémico y que vamos a tener estas alteraciones en el laboratorio. Vamos con el otro polo, que es la ictericia poshepática o ictericia verdínica. Se los digo el nombre, ¿por qué? Porque van a haber muchos docentes que le van a decir, háblame de la ictericia verdínica. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a ser todo aquello que se genere, si digo poshepática, todas aquellas causas que me generen un aumento de la bilirrubina después del hígado. Entonces, lo primero y fundamental es la obstrucción. Y cuando les digo la obstrucción, es importante recordar que la vía biliar, ¿bien? ¿Por qué? Porque se las van a preguntar. ¿Por qué podemos tener obstrucción? ¿Por qué no puede llegar la bilirrubina directa al intestino y porque tenemos obstrucción? Puede ser que esta obstrucción la vamos a clasificar en dos, en causas no neoplásicas y causas neoplásicas. Dentro de las no neoplásicas, la primera y fundamental es la litiasis vesicular. Dentro de la litiasis vesicular quiere decir cálculos en la vesícula. ¿Qué va a pasar? Si recordamos la fisiología, nosotros vimos que cuando se hace la bilis, que teníamos bilirrubina, ¿dónde se va a almacenar? Se va a almacenar en la vesícula. Si se almacena en la vesícula y tenemos un calculito que justo se enclava en el conducto cístico, a ver, ¿la bilis se puede eliminar? No, no se puede eliminar. Si no se elimina la bilis, que es donde tenemos la bilirrubina, ¿qué va a pasar? Si no puede pasar de acá, ¿qué vamos a tener? Que el cuerpo sigue generando grupo E, que viene, se conjuga y ¿qué pasa? No puede. Entonces tenemos un aumento de la concentración de bilirrubina, por ende esa coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Ahora, ¿es la única causa de la litiasis vesicular? No. Puede ser dentro de las causas no neoplásicas, ¿no? Parásitos. Ustedes van a decir, ¿qué? Sí, parásitos. Busquen videos en internet como una ascaris, como todo eso que se los va a explicar Pablo. Va a ser, no es bastante agradable. Muchas veces operan a muchos pacientes por una posible colecistitis y que la colecistitis es como se llama el síndrome cuando tenemos una litiasis vesicular que me obstruye, me genera la ictericia, pero es una, bueno, así se llama. Van a ver que lo operan y lo que encuentran es un acúmulo de parásitos ahí. Bueno. Y ahora vamos con las neoplásicas. Y acá vamos a recordar la anatomía. ¿Qué tenemos cuando desemboca acá el conducto colédoco? Un CA de páncreas, porque recuerden que acá tenemos el páncreas y acá la segunda porción del duodeno. Entonces el páncreas, cuando tenemos una neoplasia que aumenta de tamaño, más que todo un CA de cabeza de páncreas, me va a obstruir la vía biliar y el paciente va a presentar con ictericia. Nota, el CA de páncreas es uno de los más mortales cuando se descubre. Realmente la expectativa de vida es muy baja, aproximadamente de 3 meses o 3 semanas. Cuando ya el paciente presenta ictericia es porque para que la neoplasia de este páncreas me haga obstrucción de la vía biliar es porque es muy grande y ya hay poco que hacer y hay metástasis. Realmente es muy triste este páncreas, ¿sí? Y también el ampuloma, que el ampuloma es el cáncer de la ampolla de Vater, porque ustedes recuerden que el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno por la ampolla de Vater. Entonces, ampuloma es cuando tenemos un cáncer en esa ampolla, por ende no se puede eliminar. Bien, entonces vamos ahora al laboratorio, bien, para poderlo razonar. ¿Cómo se les ocurre que va a estar el hemograma completo? ¿Tenemos alteración de los glóbulos rojos? No, normal, ellos van a tener su día absolutamente normal. Ahora, en el hemograma completo, yo en el anterior les puse hematocrito, ahora les pongo los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos que pueden
que son una suma, se los expliqué en el anterior, de los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos. ¿Cómo van a estar los leucocitos? Los leucocitos pueden estar alterados, pueden estar aumentados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando, les repito, cuando tenemos litiasis vesicular que se nos obstruye, podemos tener lo que se llama una colecistitis, que es cuando se obstruye, empieza todo un proceso inflamatorio y podemos llegar a tener una colangitis, que es una infección de toda esta vía biliar. Y allí podemos tener un aumento de los leucocitos. Por ende, les puse acá, puede estar alterado. Si llegamos a tener una colangitis, pueden estar aumentados. Ahora, pensemos, la bilirrubina total, ¿cómo va a estar? Pues va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa coloración amarillenta de la piel y las mucosas por una concentración mayor a 2 miligramos de litro. Ahora quiero que ustedes me piensen, antes de ver el resultado, a predominio de quién. Si yo tengo una obstrucción en esta parte de la fisiología, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que un aumento de quién, pues de la bilirrubina directa, porque la bilirrubina directa es la que se me va a generar, que no se me puede eliminar por esta vía, por la vía biliar, y al no poderse de la vía biliar vamos a ir un retroceso por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y va a salir a la circulación general por el otro lado, o sea, no es que sale el hígado tiene un lado y otro lado que entra como si fuera una arteria por este lado, por la derecha y por la izquierda, no, pero es como para que hagamos la interpretación. Entonces, el aumento de la concentración de bilirrubina total va a ser a predominio de bilirrubina directa, pero va a llegar un momento que como tenemos tanta concentración de bilirrubina directa, vamos a saturar al hígado y no va a poder seguir metabolizando, entonces esa metabolización del grupo M no va a poder entrar al hígado porque la captación no se puede hacer por las ligandinas Y y Z, y vamos a tener también un leve, pero leve aumento, chicos, de bilirrubina indirecta. Pero lo que quiero que no se les olvide es tenemos un aumento de la bilirrubina total, pero a predominio de quién, de la directa. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar por acá. ¿Estamos? Entonces, la bilirrubina indirecta va a estar aumentada, pero una crucecita, por lo que ya les expliqué anteriormente, y fundamentalmente 3 crucecitas va a ser para la bilirrubina directa. Ahora, las transaminasas. Las transaminasas, ya les dije, significa cuando tenemos inflamación o lisis de los hepatocitos. ¿Cómo pueden estar? Depende del grado de obstrucción, porque si es una obstrucción intra o extrahepática. Yo acá les hago la definición como cuando son obstrucciones extrahepáticas, ¿sí? Pero pueden estar normales o pueden estar levemente aumentadas. ¿Por qué? Por dos cosas, porque si es una obstrucción intrahepática vamos a tener lisis del hepatocito, o como cuando yo les dije que la obstrucción era muy grande, se saturaba todo, entonces la bilirrubina en vez de seguir su vía normal empezaba el retroceso, y cuando tiene ese retroceso se acumula mucho en el hepatocito, generaliza. Entonces tenemos un aumento leve de las transaminasas. Ahora, la fosfatasa alcalina, ¿qué les dije yo que significaba? Obstrucción. ¿No les dije yo? Perfecto. Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Tenemos obstrucción acá? Bueno, normal o levemente aumentada. Sí. ¿Y cómo va a estar? Aumentada. Bien. La amilasa. La amilasa, ¿qué les dije? Que era una enzima del páncreas. Y la amilasa puede estar normal si es una causa no neoplásica, por ejemplo, una litiasis vesicular o un parásito, pero si es una causa neoplásica como un cáncer de páncreas, mira cómo estoy diciendo, ¿cómo va a estar? Aumentada. La LDH que les dije, lisis de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿cómo los tenemos? Normales. Ahora, la orina, ¿cómo la vamos a tener? La denominada coluria es la presencia de elementos de la bilis en la orina y es una coloración oscura, ¿tá? Y con espuma también. ¿Por qué? Porque vamos a tener coluria en la orina, porque acuérdense que para que me llegue al riñón es por circulación general, y cuando esto se obstruye,
la bilirrubina directa va a ir por otras vías a la circulación general. ¿Estamos? Ahora, las heces, sí, la coloración viene fundamentalmente de la bilis y que llega por medio, ¿por dónde? Porque al riñón podemos llegar por dos partes, o por medio de la reabsorción del urobilinógeno por la circulación general o por la circulación general, por medio del hígado propiamente dicho, pero en cambio en la materia fecal la única forma de llegar es por medio de la vía biliar en el intestino. Entonces, las heces, ¿cómo van a estar? En lo que se denomina acolia, que es la decoloración de las heces por falta de pigmentos biliares. O sea, el paciente en la anamnesis te va a decir, doctor, y estoy asustado porque mis heces son color marcilla, o sea, color blanca grisácea. No es que van a ser blancas, ¿no? Pero no tiene esa coloración amarillenta normal. O ustedes le preguntan, ¿tuvo alguna alteración en la materia fecal? Bien, y la última pata, la cuarta pata, va a ser la diagnóstico por imagen, en este caso la ecografía. La ecografía va a estar alterada, ¿por qué? Porque vamos a ver un aumento de la vesícula biliar, un aumento de los conductos, ¿sí? Todo eso se verá a ver alterado. Importante y fundamental, la ecografía, el páncreas no se ve mucho en la ecografía, entonces cuando se hablan de, sea de páncreas, que no se metan en ese tema. Puede estar alterado si está aumentado mucho de tamaño. ¿Bien? ¿Entendieron? Sí, perfecto. Por eso esta se llama ictericia poshepática o verdínica, por la bilis. Creo que fui bastante clara con esta cuestión. Ahora, chicos, vamos con la ictericia hepática o ictericia rubínica. ¿Qué nos falta? ¿Qué? Todo lo que pasa en el hígado, ¿no? Que me puede generar ese aumento de la concentración, tengo frío, de bilirrubina. En este encuadre se van a, en este encuadre, en esta ictericia se van a encuadrar todas las causas congénitas. Bien, entonces dentro de las causas congénitas vamos a tener cuando tenemos alteraciones en la captación. Vieron lo que yo les dije, que por eso les decía el nombre de las ligandinas Y y Z. Tenemos una enfermedad que es la enfermedad de Gilbert y es cuando tenemos alteraciones en las ligandinas Y y Z. Por ende, el cuerpo no puede hacer el proceso normal de captación. Entonces viene la bilirrubina indirecta y no la puede captar. Y si no la puede captar, chicos, no la puede metabolizar. Y si no la puede metabolizar, no la puede eliminar. Bien, tenemos otra alteración genética que es alteraciones en la conjugación, que son Klicher-Nash tipo 1 y tipo 2, que es cuando tenemos alteraciones en la conjugación, o sea, tenemos una deficiencia de la UDP-glucuroniltransferasa. Bien, y después tenemos alteraciones en el transporte y la excreción. ¿Se acuerdan que yo les dije, sí, cuando les expliqué la fisiología, les dije alteraciones o que la bilirrubina directa iba a la vesícula por medio de los canalículos, pero que iba a unir una proteína, que era la proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos? Bueno, cuando tenemos deficiencia de esta y otras enzimas, tenemos alteraciones en el transporte y la excreción que son deficiencias enzimáticas y se llaman síndrome de Rotor o Dubin-Johnson. A ver, son importantes las congénitas y te las pueden preguntar. Ustedes lo que tienen que decir es, el de Gilbert es por alteraciones en las enzimas de captación, el de Klicher-Nash se divide en tipo 1 y tipo 2 es por deficiencia de la UDP-glucuroniltransferasa y el síndrome de Rotor y de Dubin-Johnson es por deficiencias en las enzimas de transporte y excreción de la bilirrubina. Con eso está más que suficiente. Nunca nadie se las pone a estudiar, ni siquiera el propio docente se los va a cortar y eso se los puede asegurar de antemano. Ahora, muchas son incompatibles con la vida, casi todas son incompatibles con la vida. La única compatible con la vida es Klicher-Nash tipo 2 porque no tiene una deficiencia total. Eso estamos hablando de deficiencias totales y esto se ve mucho en el recién nacido, ¿sí? O sea, si un paciente tiene deficiencia total de la UDP-glucuroniltransferasa, no va a poder nunca metabolizar la bilirrubina indirecta. Si no puede nunca metabolizar la bilirrubina indirecta, recuerden las características que yo les dije, que era una bilirrubina tóxica. Bien, eso. Entonces, dentro de las causas hepáticas entran las causas congénitas. Después tenemos las denominadas hepatitis, ¿sí? Dentro de las causas hepáticas, ¿qué significa itis? Recuerden, inflamación. En este caso, ¿de quién? Del hígado.
toda inflamación del hígado me va a generar alteraciones en el metabolismo normal de la bilirrubina indirecta. Ahora, dentro de estas hepatitis vamos a tener fundamentalmente las hepatitis infecciosas o virales, que en este caso tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. Son las que sí o sí les pueden llegar a preguntar. Recuerden que el virus de la hepatitis A es más en niños, el B tenemos la vacunación, les pueden preguntar profilaxis, las 5 vacunas que tenemos, el virus de la hepatitis C. Ustedes creen que va a ser si yo soy una generación que no ve casi hepatitis C, ustedes van a ser una generación que menos ve virus de la hepatitis C, porque cuando lo estudien se van a dar cuenta que mucha gente se contaminó se contamina por medio de sangre, la hepatitis C. Entonces, era anteriormente cuando se hacían las transfusiones de sangre, no teníamos los métodos diagnósticos y se transfundía a pacientes con hemodiálisis y demás con sangre que ya estaba contaminada. También la hepatitis C se puede dar mucho en pacientes que utilizan drogas por vía endovenosa, pero hoy en día tenemos como, no sé, sí, un avance de la sociedad, como, no obviamente en nuestro Latinoamérica, que es un tercer mundo, pero en lugares como Ámsterdam y demás, tú tienes lugares en los cuales si utilizas como cocaína por vía endovenosa, vas a un lugar donde el Estado te da para que para que te drogues ahí, y lo que hacen es una prevención, ellos te dan la aguja, así no hay la gente no se comparte la aguja y no se hace transmisión. Hay muy poca gente, muy poca gente hoy en día que ya tiene virus de la hepatitis C por todo por todo este tipo de cosas que les digo, ¿no? Yo casi no veo y ustedes van a ser una generación que casi no va a ver, casi está extinta, ¿no? El virus de la hepatitis B es lo ideal que en algún día, porque esa no solo esa se puede transmitir por vía sexual, por vía parenteral, bueno, el virus de la hepatitis D, recuerden que tienen que tener coinfección con el virus de la hepatitis B para que se dé y así sucesivamente. No solo los virus hepáticos son los que me generan hepatitis, también tenemos otros que me pueden generar una inflamación del hígado, como son el citomegalovirus y como la fiebre amarilla, que por algo se llama fiebre amarilla, porque me pone al paciente amarillo. Y otra muy importante y fundamental es la denominada hepatitis alcohólica. Es una inflamación del hígado como consecuencia de la toma de alcohol. Ahora, vamos a hablar un poquito de esa parte importante que es el laboratorio. El hemograma completo, ¿cómo va a estar? Vamos a tener alteraciones de los hematocritos, de los glóbulos rojos, no, van a estar normales. Ahora, de la serie blanca, los leucocitos, si yo les digo que itis es inflamación, ¿cómo se les ocurre que van a estar los leucocitos? Y los leucocitos yo diría que estarían aumentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una inflamación. Si es hacia un virus, ya puede ser a predominio de linfocitos, o sea, no va a ser a predominio de neutrófilos como si fuera bacteriano, pero en general vamos a tener un aumento de los leucocitos. Ahora vamos a ir a la interpretación de la bilirrubina total. La bilirrubina total, ¿cómo va a estar? Y si tenemos histericia, va a estar aumentada. En este caso, ¿por qué va a estar aumentada? Bien, ¿a predominio de quién? Y por eso se los puse la causa hepática en la mitad, al final. Y quiero que ustedes puedan razonar esto. La prehepática teníamos aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada, a predominio indirecta o no conjugada, porque teníamos todo un aumento antes del hígado, ¿no? La histericia poshepática íbamos a tener un aumento de la bilirrubina directa. ¿Por qué un aumento de la bilirrubina directa? Porque teníamos obstrucción a este nivel y por ende no se podía liberar y demás, y el hígado sigue funcionando normalmente. Ahora, en este caso de la histericia hepática, en la cual lo que tenemos es una inflamación del hígado, y esto seguramente lo vieron con Rina y en anatomopatología, cuando tenemos inflamación del hígado tenemos una inflamación completa, no, la inflamación es por partes. Entonces vamos a tener hepatocitos que funcionan y pueden hacer la conjugación, y vamos a tener hepatocitos que no funcionan
y que no pueden hacer el proceso de conjugación. Entonces, el aumento de bilirrubina va a ser a predominio de las dos. Por eso les puse en el cuadrito bilirrubina directa, 2 crucitas para arriba, e indirecta, 2 crucitas, porque vamos a tener generación de bilirrubina directa y también vamos a tener hepatocitos que están dañados y no pueden hacer esa metabolización y se me va a acumular la bilirrubina indirecta. Así que esta histericia es a predominio de las dos, por eso se las puse en la mitad, borderline. Ahora, las transaminasas. Yo que les dije que las transaminasas eran enzimas que estaban en el hepatocito que significaban inflamación. ¿Cómo van a estar? Y van a estar aumentadas. Bien, las dos. Y acá les puse algo que es pregunta de examen, es la TGO y la TGP. Cuando un paciente tiene una hepatitis, pero es una hepatitis alcohólica, vamos a tener un mayor aumento de la TGO. O sea, las dos transaminasas van a estar aumentadas, pero el alcohol te va a aumentar más la TGO. O sea que si teníamos valores normales hasta 41, van a estar aumentadas 100, 100, ponele que las dos tendrían que estar aumentadas 100, 105, pero la TGO va a estar en 300. Eso quiere decir que el paciente es alcohólico. Es pregunta de examen. Ahora, fosfatasa alcalina, yo les dije que significaba obstrucción. ¿Tenemos obstrucción en este caso? No, entonces va a estar normal. La amilasa les dije que era del páncreas. ¿Cómo va a estar? ¿Tenemos alteración del páncreas? No, va a estar normal. La LDH, ¿cómo va a estar? Normal. Ahora, la orina, ¿cómo se les ocurre que va a estar? Y las heces. Y estas van a ser una borderline. Podemos tener un aumento de pigmentación o no, o pueden estar normales. Las heces pueden estar casi siempre normales o con un leve aumento de la pigmentación, pero no van a tener grandes rasgos patognomónicos, ¿sí? Y la gamma GT va a estar aumentada. Bueno, entonces esto sería las alteraciones del laboratorio que tenemos. Ya vimos definición, fisiología, el enfoque diagnóstico de los las cuatro pasos, anamnesis, examen físico. Bueno, acá me faltó algo del examen físico. En el examen físico, si tenemos una hepatitis y hacemos la palpación del hígado, ¿cómo va a estar? Va a estar aumentado de tamaño, entonces lo vamos a encontrar más de 2 traveses de dedo debajo del reborde costal. Acuérdense que lo normal del hígado es que esté 2 centímetros, o sea, 2 dedos debajo del reborde costal. En este caso va a estar aumentado. Eso se puede correlacionar con el estudio por imágenes como el de ecografía, que te va a informar un hígado aumentado de tamaño. Bien, el enfoque, bueno, vimos la clasificación, definición, la fisiología, que si ustedes entienden eso pueden razonar, y lo más importante, el laboratorio, las alteraciones del laboratorio. Bueno, chicos, creo que no es nada más. Cualquier cosita me escriben en el WhatsApp. Yo me puedo llegar a demorar en responderles, pero les voy a responder. Y por último, la histericia en el recién nacido se los voy a dar en la próxima clase.